Pintaremos el presente y el futuro para celebrar nuestra diversidad. Happy birthday, baby girl. Este día de sanación racial, te pediremos que nos escuches. Todos tenemos el derecho de saber quiénes somos. Mi pelo es afro y mi pelo es bello. Vamos a jugar con risas que borren las fronteras. Pintaremos un mural donde los colores no asusten y más bien nos unan para juntos sanar nuestra humanidad. En este día de sanación racial. ¿Qué tal? Bienvenidos en este Día Nacional de Sanación Racial. Les saluda con gusto Joana Suárez y estoy aquí en el este de Los Ángeles, California, un área en donde el 95% de la población es latina. Este es el tercer año que Telemundo colabora con la Fundación W.K. Kellogg en el Foro contra el Racismo como parte de nuestro compromiso por un presente y un futuro más justo y equitativo para todos, pero particularmente para los niños, que son el enfoque de este programa especial. Y como pueden ver, aquí los niños están participando en la elaboración de un mural. Y aquí tenemos a Amelie, quien es una joven activista indígena de la organización Cielo. Amelie, gracias por estar con nosotros y cuéntanos por qué están pintando este mural. Estamos pintando ese mural para celebrar la diversidad entre la comunidad latina y también para celebrar todos los lenguajes, todas las identidades que vienen con esto, y pues para celebrar el color del mundo y de la gente que pues vemos en el mundo. Gracias, Amelie. Es que esa diversidad es nuestro superpoder. Y hablando de colores, los niños afrolatinos que vemos aquí retratados representan una intersección única de la herencia africana y latinoamericana. Y pese a esta rica experiencia cultural, muchas veces son víctimas de racismo y también de discriminación por su color de piel. Lori Montenegro habló con varios de ellos y le contaron sobre esos desafíos que han enfrentado y cómo volvieron esos desafíos en su inspiración para convertirse en agentes de cambio. Bailando. Para todos los niños garífunas. Y tú puedes hacer música. My name is Aisha. We love this place. Un reporte del Centro de Investigación Pew Research concluyó que el 12% de los adultos latinos en Estados Unidos se identifica como afrolatino. Y aunque no hay números exactos sobre los niños afrolatinos, se estima que podrían ser hasta 2.5 millones. El mismo estudio revela que los afrolatinos tienden a tener más conversaciones sobre raza y racismo en sus familias que el resto de los latinos. Mi mamá y mi papá me dijo, Ángel, eres no solamente afro, pero eres afro-latino. Siempre te van a tener miedo de ti porque eres moreno y hay que recordar eso en todos los momentos de tu vida. Hay que ser un poco más, amable con la gente en tu alrededor para que no se queden asustados de ti. Y fue terrible para decirle a un niño, pero es importante. Yo creo que eso me salvó en muchas situaciones. Ángel tenía unos 5 años cuando su papá tuvo esa conversación con él y como muchos afrolatinos enfrentó discriminación y microagresiones dentro y fuera de la comunidad latina. Mi niñera, que quería muchísimo a mi hija, apreciaba a nuestra familia, un día describió el pelo de mi hija como pelo malo. Y le digo con todo respeto, hay pelo largo, hay pelo ondulado, hay pelo negro, hay pelo blanco, hay toda clase de pelo y todo pelo es bueno. Zulma Arzú Brown no solo escribió el libro para niños Pelo Malo No Existe, sino que se convirtió en una defensora de la diversidad y la inclusión. Actualmente es directora de Storyland,
un espacio en el Bronx abierto a los niños, en su mayoría afrolatinos. So today is straight, but tomorrow it can be something else. Había una niña que todos los días iba a la escuela con sombrero porque no le gustaba su cabello. Y después cuando la niña leía mi libro todos los días y la mamá le dijo, ya nos vamos para la escuela, ¿quieres tu sombrero? Y dijo, no mami, mi pelo es afro y mi pelo es bello. No solo elevó el autoestima de la niñita, pero elevó la autoestima de la mamá y toda la familia elevó la autoestima de la abuela. When somebody says your hair is ugly, but in your mind, it's not ugly, it's pretty to you. And the book that I was learning about, it was so cool, No Pelo Malo. Yo soy una profesora en el Alto Manhattan, en Nueva York. Una cosa que muchos profesores hacen al principio del año es invitar a los niños a mostrar retratos de su hogar, de sus familiares, para así darle una oportunidad de celebrar la identidad del individuo, pero también encontrar semejanzas y diferencias entre todos los hogares. Y yo tomo esa oportunidad para mostrarle que en mi familia no todos nos vemos iguales. Tenemos que asegurar que otros primos no se ven, oh, la prima con el pelo malo o la prima que es bien oscura o algo. Tenemos que amar a todas partes de nuestra familia. Soy dominicana, mexicana, reverse mi apellido, soy crema. Quienes se identifican como afrolatinos afirman que uno de los graves problemas es la falta de inclusión en la comunidad y en las historias. Mi mamá le encantaba ver las novelas, pero nunca me veía yo misma en esas novelas. O si había unos que estaban un poco morenos, siempre eran los que estaban como serviciando. But I'm Mexican. Grama decidió dibujarse de niña y contar algunas de sus experiencias en forma de caricatura, telenovela con el nombre de Hella Black Mexican. Creciendo en Montebello, California, yo era la única negrita que hablaba español, así que la caricatura se trata de una muñequita tratando de encontrar su identidad. ¿De casualidad no tiene un chilito serrano? Dominicana, mexicana, negrita que pronto va a estar en demanda. Poderosas afrolatinas que nos muestran el poder sanador de las historias. Déjame contarte de esta negrita de Montebello, dejaré mi sello. Hola Karina, bienvenida. Gracias por estar aquí. Soy dominicana, mexicana, reverse mi apellido, soy crema. Hola. Gracias, Lori, por esas historias tan inspiradoras y que nos dan pie a hablar de ese tema tan importante dentro de nuestra comunidad y es el racismo, honrando la lucha y el legado del Dr. Martin Luther King Jr. Y le quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Ellos son Zulma Arzu Brown, ella es directora de Storyland, creadora de la primera serie afrolatina, autora, y ella viene desde el Bronx, Nueva York. Bienvenida. Y también nos acompaña el doctor Julio Hanson. Él es director de la escuela primaria Loyola Village en Los Ángeles, especializada en bellas artes y también es artista. Gracias por estar con nosotros. Y queremos dar una bienvenida muy especial a Floremay. Ella es vicepresidenta de la organización Casa Colibrí, coordinadora de juventudes de Mano Amiga de la Costa Chica y Afropoderosas. Ha venido desde Yucatán, México. Gracias, Floremay. Y Karina Vegas, consejera escolar social y emocional del Distrito Escolar de Coachella, aquí en California, y pertenece a la organización National Compadres Network. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar con nosotros. Estamos muy emocionados de tener esta conversación. Y quiero comenzar contigo, Karina, porque ¿cómo le hablamos a nuestros niños sobre el racismo y qué tan temprano podemos abordar este tema? Y es importante que empecemos a hablar con ellos lo más pronto posible. Desde la pequeña edad de 3 años empiezan a notar diferencias, ¿verdad? Empiezan a notar que a lo mejor tienen el color de piel diferente, el cabello diferente, hasta el acento hablan diferente, ¿verdad? Y todas esas cosas hacen pensar a las personas que hay ciertas personas que de alguna manera, porque son diferentes, son mejores o superiores que otra persona. Y quiero pasar contigo, Floremay, porque tú tienes una experiencia muy particular. Tú eres afromaya y quiero saber tú, que tienes 19 añitos nomás, pero pues haces mucho en esta lucha. ¿Cómo has navegado en tu vida estas dos identidades y qué buscas lograr con tu activismo? Es una lucha diaria y una desconstrucción con la sociedad,
porque en mi casa me decían de que hay que amar lo que tú eres, el color de tu piel, cómo son tus ojos, cómo es tu nariz, cómo es tu cabello, pero afuera en la sociedad me hacían burlas o me hacían el feo por mi forma de ser, por mi físico, porque yo no entraba como en la característica física de las personas yucatecas, que son un poco más chaparritos, que tienen la nariz un poco más como flaquita, que también tienen el pelo pues lacio, ¿no? Y algo que estoy buscando con el activismo que realizo, de que las infancias, adolescencias y juventudes puedan construir una vida libre de prejuicios, libre de discriminación, libre de racismo. Zulma, ¿tú por qué crees que la cultura es tan poderosa, es una herramienta tan poderosa en esta lucha contra el racismo? Nuestra cultura es bien poderosa porque aquí estamos diferentes clases de latinos y todos somos bellos y preciosos y tenemos un mensaje y una historia. Y me siento que mi serie de televisión que se llama The Amigo Family, La Familia Amigo, está contando una historia bella con protagonistas afro-latinas, protagonistas negros latinos, para que la gente pueda ver todo lo que tenemos en común. Las historias de nosotros y las experiencias son todos iguales. Tú estás en la trinchera, en las escuelas, con niños de primaria. ¿Cuáles son esos retos que están enfrentando? Bueno, yo diría que el reto principal es reconocer que estos son niños que acaban de salir de la época de COVID. Son los niños que apenas entraron a la escuela, perdieron 2 años de educación en la casa, a muchos niños de nuestra comunidad. Y entonces esos niños llegaron a la escuela con una autoestima muy bajo porque no tienen esa estructura del salón. El reto principal es el estado emocional, que no tenemos los suficientes recursos para aliviarle de esos problemas en la casa o esos problemas en la escuela. Y ese es el reto principal. Floremay, tú tienes una historia muy particular y es que tu papá, que es afro, no se identifica como afro y tu mamá, que no es afro, fue la que te fomentó ese orgullo por esa parte de ti. Quiero saber cuál es tu mensaje para los padres que nos están viendo. Hemos crecido históricamente pues negando, ¿no?, las diferencias. Que si mi hija o mi hijo nació moreno, ay no, qué mal. Que si nació niña, qué horror. Hemos ido como que con ese estereotipo de que lo diferente es lo malo y que lo que es desde lo heteronormativo o lo normativo, lo blanquito es lo bueno. Debemos de empezar como a romper esa idea nosotros como padres de poder abrazar a nuestros hijos. Y también pues es un mensaje más directo ya para las infancias, para las juventudes, de que puedan aceptarse y puedan ver lo que realmente ellos son y ver lo valioso que son como personas. Que si son negros, acéptense como tal, no se tengan que planchar el cabello para verse bonitas, ni tampoco se tengan que pintar de rubio cuando nuestro pelo es negro o café. Hay una filosofía que me gusta mucho, que es justamente el autocuidado, pero también el cuidado colectivo. El poder acompañar a nuestra amiga, el poder acompañar a nuestra prima en la situación que esté pasando. Qué bonito. Oh my God, me encanta lo que está diciendo. ¿Dónde has estado toda mi vida? Porque yo como madre de 2 hijas afrolatinas bellas, es algo de otro nivel, porque la educación comienza en casa. Definitivamente, y el lenguaje es súper importante, Karina, es determinante y no se trata de victimizarnos, aquí nos estamos empoderando. Gracias, Floremay, gracias, Zulma. Háblame de la importancia de eso, del lenguaje. Sí. Tengo una historia y siempre la platico. Estaba pequeña, yo y mi hermana estábamos chiquitas las dos, ¿verdad? Ella es güerita, con ojos azules, y yo tengo el color café, y estábamos acostados en una manta en la sala con un tío. Y mi tío me dijo, quítate de aquí, piojosa. Las dos teníamos piojos, ¿verdad? Algo común a esa edad. Sí, sí. Y me dijo, y le dije, pero ella también tiene piojos. Y me dijo, sí, pero los de ella están güeritos, ¿verdad? Y es algo que siempre, en ese momento yo me sentí, oh, ella es mejor que yo porque está güerita, ¿verdad? Entonces, esas palabras, y quiero mucho a mi tío, él no, la intención de él no fue que estuviera a los 40 años todavía hablando en terapias acerca de lo que me hizo, ¿verdad?
Pero la realidad es que esas palabras son tan importantes porque se convierten en la voz interior de nuestros niños. ¿Cómo te pueden apoyar los padres que están viendo este foro? Bueno, los padres no se dan cuenta el daño que están haciendo a los niños así. Correcto. Así que lo primero que pueden hacer los padres es servir como un ejemplo del comportamiento inclusivo. Porque los niños llegan a la escuela y piensan que pueden hacer lo mismo que hacen en la casa. Y cuando llegan a la escuela y tratan a los niños así, diferentes niños, de una manera negativa, entonces los niños tienen sus peleas. La otra cosa que diría que es importante es tener esa conversación. No tener miedo de que esto no me siento cómodo con un cierto tema. Es importante tener esa conversación porque los niños ya están teniendo esas conversaciones con sus amigos. Es mejor tener esa conversación con su hijo de la sexualidad, del racismo, de un estereotipo que experimentaron en la escuela. Porque los niños ya lo hablaron, así que ya es tarde. Tu historia llegó a nosotros por Vientos Culturales, por un programa precioso que tienen en México. Cuéntanos la importancia de que se repliquen más programas así, en donde eleven las voces de comunidades que históricamente han sido marginalizadas. Es muy importante el crear una representatividad adecuada, porque también hemos vivido una folclorización tremenda con nuestras tradiciones, con nuestras raíces, con nuestras luchas. Entonces, el tener espacios adecuados donde podamos hablar de cómo nos sentimos, pero el que también le puedan dar la voz a las juventudes, a las infancias, de qué es lo que ellos están viviendo. Qué bonito. Algo que trajo a colación también Floremay, que es importante, es el poder, y aquí queremos resaltarlo, el poder de la cultura y del arte como plataforma de cambio para avanzar la justicia social. Háblame de eso, Julia. Bueno, cuando yo estudié mi doctorado, hablé con una amiga que me dijo que un joven de 18 años que estaba pensando en suicidarse, ella lo conoció y le dio la oportunidad de hacer una danza en el escenario, y él dijo que después de hacer eso, como que se encontró. Él encontró su alma en ese momento. Así que es muy importante que darle ese servicio de bellas artes, porque tenemos muchos estudiantes que tienen el talento, les gusta hablar mucho y los maestros dicen, no, siéntese ahí, que no hable mucho, pero esos son los niños que van a ser los locutores, van a ser los reporteros, y tenemos que darnos cuenta de que esos niños necesitan nuestro apoyo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este panel tan interesante y tan importante. Vamos a desglosar a lo largo de este programa diferentes temas en donde hay grandes disparidades raciales, y uno de ellos es la nutrición, porque aunque suene contradictorio, dentro de nuestra comunidad hay altos índices de inseguridad alimentaria y también de obesidad. Veamos. Yo tengo 2 hijos biológicos y mis 6 sobrinitos. En diciembre del 2020, ellos estaban pasando una situación difícil con sus papás. Recibí una llamada de mi sobrinita de 6 años. Cuando ella me habló, dijo, tía, ven por mí, necesitamos ayuda. Pasaron esa noche conmigo y desde entonces, con cuestiones legales y todo, ellos están con nosotros, gracias a Dios. En medio de la pandemia, Jennifer, quien vive en el condado de Harris en Houston, Texas, pasó de tener 2 hijos a tener 8 y a enfrentar el reto de alimentar a toda su familia. Fueron tiempos difíciles el primer mes, entonces mi sobrinita decía, háblale a Cynthia y a John, no llores. Cynthia y John eran 2 voluntarios del Banco de Comida Kids Meals, una organización que reparte comida a las familias que lo necesitan. El condado de Harris es el condado número 2 en todo el país que tiene esa inseguridad alimenticia. Y sí, estamos en los Estados Unidos, pero hay una pobreza que a veces uno no se da cuenta. Según la organización Feeding America, en el 2023, el 27% de los niños hispanos experimentaron hambre en el país. Esto quiere decir que 1 de cada 4 niños latinos no tiene asegurada su próxima comida.
Otro recurso para los padres son los llamados food pantries o despensas de alimentos, implementados en ciertas escuelas como esta en East Central ISD en San Antonio, Texas, donde proveen una comida más antes de que los niños regresen a casa para evitar que pasen hambre. Para hacer ese proceso que estás llevando un poco más suave, más ameno, y que no duela tanto o que no te sientas tan como reprimida de que, hey, me van a decir algo, o ay, qué vergüenza ir a pedir, porque eso es lo que nosotros los hispanos sentimos. Y aunque parezca contradictorio, los niños que sufren de inseguridad alimentaria son más propensos a padecer de obesidad. La doctora Amelie Ramírez lidera el Centro de Investigación Salud América enfocada en los latinos. Según datos del centro, al cumplir 2 años, el 75% de los niños latinos ya ha consumido más bebidas azucaradas como sodas, energizantes, jugos o leche con sabores, comparado al 45% de los niños blancos. 20% de los niños latinos ya tienen problemas de estar sobrepeso o tener obesidad. Y eso va a aumentar sus riesgos de diferentes problemas crónicos como cardiovascular, el diabetes, el cáncer. Bebidas que tienen alta azúcar es muy mal. Tenemos que decirles a nuestros padres, nomás darles aguas a sus hijos. La obesidad en los niños es que nuestros niños no van a sobrevivir sus padres. Pero ante esta grave advertencia, hay recursos y estrategias para conseguir ayuda. Stephanie Silva tenía 9 años cuando sus problemas de peso hicieron que su madre buscara ayuda. Yo tenía un problema también con las porciones y también controlar qué comía y comer en porciones pequeñas, porque antes no me gustaban comer como las verduras. El programa Bounce, que ofrece talleres de nutrición, ejercicios y hasta asesoría en general, no solo cambió el estilo de vida de Stephanie, también la inspiró a elegir su carrera en salud pública. Hoy en día, como estudiante, trabaja en el Laboratorio de Disparidades Raciales que dirige la doctora Olvera, creadora del programa Bounce. Yo me acuerdo que una señora estamos haciendo el tema de cómo incrementar la fibra en nuestra dieta y promovimos varias maneras de consumir los frijoles, desde ensaladas hasta sopa de frijoles. Y esta señora me contesta que ella no va a hacer eso. Dice, porque yo inmigré, yo era pobre y comía puros frijoles y no vengo aquí a los Estados Unidos para comer otra vez frijoles. Es importante que mantenemos esas cosas, no que nos recuerde que somos pobres. Nuestra cultura hispana de cualquier país que vengamos tiene cosas muy ricas. Tradiciones ricas y saludables para que nuestros niños crezcan sanos y fuertes. Muchos de nuestros invitados nos han hablado de la importancia de la cultura y la representación, de contar nuestras historias. El documentalista y fotógrafo mexicoamericano Diego Huertas ha dedicado su vida a visualizar historias de comunidades que normalmente son marginalizadas. En su último trabajo documental, él capta la belleza de las charrerías. Vamos a verlo. Mi nombre es Natalie y yo estoy de Colorado. Yo tengo 3 años siendo escaramuza. Mi maestra se llama Brenda. Mi nombre es Brenda Aguilera y yo soy la instructora de Adelitas de Colorado. La tradición de la charrería se ha extendido por todo Estados Unidos. Como cinematógrafo, mi intención es mostrar cómo los inmigrantes crean puentes que los acercan a la tierra que han dejado atrás. Y al hacerlo, ofrecen un espacio para que sus niños aprendan sobre su identidad. Filmar el documental Los Charros es filmar toda la riqueza que los inmigrantes hemos traído a este gran país. Cuando yo empecé Adelitas de Colorado, yo me imaginaba las generaciones segunda, tercera, cuarta generación de aquí que en realidad nunca han visto
nada sobre la cultura de México. Saben que son de raíces mexicanas, pero no saben mucho de su cultura. Entonces, para mí, hacer charrería en Estados Unidos es una manera de mantener sus raíces, sus tradiciones. A mí me gusta escaramuza porque mi maestra le enseña cómo ser valiente y la queremos mucho. Cuando estás en Estados Unidos no eres suficientemente americano, no importa si tienes 30, 50, 70 años acá. Tan solo pues por el color de tu piel, por tu acento, por tus costumbres. Y cuando vas a México no eres completamente mexicano porque igual ya trae uno costumbres o se te sale un poquito el acento o palabras de acá. Entonces yo siento que para mí, cuando yo hago charrería, siento como dicen, me he visto de México y siento ese orgullo y siento mis raíces hasta el fondo. El caballito se llama Chocolate y me gusta de mi caballito cuando corro su pelo como está hasta arriba. Se pone arriba para abajo, arriba para abajo. Gracias al documental Los Charros he tenido la oportunidad de visitar estados tan lejanos como Georgia, Washington, Texas, Nevada, Virginia y por supuesto Colorado. En la categoría infantil de escaramuzas existe Dientes de Leche y Caballitos de Palo. Y fueron ellas, las pequeñitas, que me enseñaron este amor que le tienen a este bello deporte. El inmigrante cuando llega a la Unión Americana no nada más llega ofreciendo su fuerza laboral. También llega ofreciendo lo mejor que tiene, su tradición, su cultura y sobre todo, la charrería. Gritamos, alitas de Colorado. La falta de hogar no era un problema que históricamente afectara mucho a los latinos. Sin embargo, ese número se ha disparado en los últimos años. Las disparidades raciales se aprecian cuando caminamos por las calles de Chicago, de Nueva York e inclusive aquí en Los Ángeles. Las cámaras de Telemundo siguieron a una familia venezolana que vive en las calles de Los Ángeles con 2 niños pequeños. Veamos. Ella se llama Pelo Corto y tú Pelo de Bruja. Y yo deseo cuando sea grande voy a ser un gran futbolista y le voy a comprar una casa a mi abuela, a toda mi familia. Javier, de tan solo 10 años, espera sentado en la acera junto a su hermanito a que sus padres terminen de trabajar limpiando vidrios en Los Ángeles. Esta es la muestra de una dura realidad que enfrentan muchos niños latinos en este país: vivir en las calles. Tengo 2 hijos, tengo a mi esposo y somos los que estamos en la calle nosotros 4. Aunque históricamente la falta de vivienda no era un problema para los latinos, desde el 2015 se ha registrado un incremento del 59% de hispanos sin hogar. En la comunidad latina, las personas que no tienen vivienda, por la mayor parte tienden a ser familias que tienen niños pequeños. Tenemos una población que varias veces se encuentra en trabajos de bajos salarios, trabajos de servicio, donde el salario realmente no alcanza. Pasamos Nicaragua, Honduras, Guatemala, todo México. La mayoría ha agarrado las calles. Hay muchos venezolanos en la calle, muchos niños durmiendo en las calles. Este año el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano afirma que la inmigración tuvo un impacto en el aumento de familias que experimentan la falta de vivienda. Familias latinas con niños que se pueden ver en varias ciudades del país como en Chicago, Nueva York y otros estados. Dicen que en el condado tenemos hacia 75,000 personas durmiendo en las calles. El último censo muestra un poco de esperanza, pero la emergencia continúa. Gracias a los programas de apoyo a los desamparados, en Los Ángeles la familia de Magdalena tuvo acceso a dormir en un albergue y Javier y Cristo a poder ir a la escuela. Primero de la mañana, pues salimos allá del refugio y vamos a la escuela y empezamos a estudiar y aprender inglés. También es muy difícil cuando vemos a familias que han inmigrado recientemente y que no se encuentran con el apoyo de familia que tal vez en años atrás sí se hubieran encontrado. En Skid Row las calles son dormitorios.
Las aceras son colchones y las paredes son respaldos de un sofá imaginario. Yo quiero tener una moto chiquita que me dura. Al caer la noche, un respiro. Javier y su hermanito Cristo se juntan para jugar con otros niños y olvidar por un solo momento su dura realidad. Yo quiero una traila como esta. Y pues en la traila podemos llegar y descansar. Gracias a Laxa, los niños pudieron acceder a un hotel por unos días. Su alegría, un alivio momentáneo. Su historia, solo una entre muchas de una cruda realidad que viven algunos niños latinos en este país y que refleja desigualdades raciales y económicas profundamente preocupantes. Al comenzar este especial de sanación racial, iniciamos pintando un mural con la artista Mel de Paz y niños de la comunidad. Mel de Paz es una muralista reconocida del área de Compton. Ella se destaca por sus diseños positivos y colores brillantes que incorporan escenas de la comunidad. En este mural, ella incluyó a los personajes de las historias, así como las recomendaciones de los expertos para que nuestros niños no dejen ciertas tradiciones saludables como comer fruta fresca que nos ofrecen los vendedores latinos en nuestros vecindarios. Es una celebración de nuestra cultura en donde vemos la riqueza de las escaramuzas, la mariposa monarca que simboliza la inmigración y elementos que juntos representan nuestra diversidad racial y cultural. La desigualdad está teniendo graves consecuencias en la salud mental de los niños y niñas latinas. Según la Organización Unidos, el 22% dicen haber sentido síntomas de depresión y en las niñas latinas son un 15% más propensas a tener pensamientos suicidas. Lourdes Hurtado nos tiene la historia de Ileana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ali. Happy birthday to you. Su hija Ileana estaría cumpliendo 15 años si no hubiese tomado una decisión trágica hace poco más de un mes. I love you, Ali. Su familia y amigos en Trenton, New Jersey, se preguntan qué fue lo que la orilló a quitarse la vida. Happy birthday, baby girl. Happy birthday. El acoso que dicen sufrió en su nueva escuela es la única explicación que encuentran. Mi niña llegó de un punto que ella no podía con las burlas, con todo lo que le estaba pasando. Y ella dijo, pues yo prefiero no estar aquí. Su mamá la describe como la luz de la familia. Ileana practicaba deportes y tenía un grupo cercano de amigas. She was a spirit everybody needed around. Like, you feel sad, call Eliana. You're bored, you don't know what to do, call Eliana. En middle school era la consentida de sus maestras. Mitzi, I love you so much. And yeah, that's pretty much it. And see you again. See you soon. Don't show this to nobody. Narran que Ali era voluntaria en una despensa comunitaria asistiendo a familias que no hablan inglés. A lot of it was talking to parents, and I'm not a fluent Spanish-speaking person, so she would make phone calls, help me text. Sin embargo, se enfrentó a una experiencia muy distinta al entrar a high school. Ahí empezó a cambiar. La noté más triste, peleaba en la escuela y era mucho el bullying. Los maestros a veces le trataban mal. Le dijeron a ella que como que no tiene futuro, que solo anda peleando. Y después de eso les importó menos la educación de ella. Sus amigas dicen que no saben por qué comenzó el bullying, pero aseguran que Ileana siempre se defendía y por eso terminó en múltiples peleas. Su mamá afirma que fue suspendida en varias ocasiones, una de ellas por un altercado físico en el baño de niñas, según un reporte escolar. Hay una pelea todos los días en mi escuela, al menos solo una.
Ayer había como 3, 4. La buscaban por social media, le decían cosas, muchas cosas. Le dijeron que la iban hasta matar. Ibelice se aseguró que Ileana recibiera apoyo psicológico para atender su depresión y ansiedad, pero ese verano le dijo a su madre que ya no necesitaba terapia. Una semana más tarde, Ibelice volvió a casa por la noche y encontró el cuerpo de Ileana en el closet de su cuarto. Yo como madre, yo no debía encontrar a mi hija sin vida. Y eso ahora está en mi mente por toda mi vida, que eso no se me va a quitar de la mente para nada. Trenton Central High School no respondió a nuestra solicitud de comentario. La Junta de Educación de Trenton señaló que no hacen comentarios sobre asuntos específicos que involucren a los estudiantes. Agregaron que toman en serio su obligación de garantizar un entorno de aprendizaje seguro y su prioridad es el bienestar de su personal y sus estudiantes. La historia de Ileana no es un caso aislado. Se estima que más de 1 de cada 4 latinas en high school han considerado suicidarse y tienen más probabilidades de intentarlo que estudiantes blancas. La comunidad de Trenton ha sostenido a Ibelice y su familia tras la tragedia. El consejo principal que yo doy a los padres es comunicación, estar pendiente de que si es víctima de acoso, buscar la ayuda. En cada estado de los Estados Unidos hay ayuda. Have you taken any action to harm yourself today? Hay recursos gratuitos a lo largo de la nación. Centros de prevención del suicidio con servicios vía telefónica, texto o chat, las 24 horas, 7 días de la semana. Aquí un equipo de 80 empleados bilingües atienden a la comunidad hispana. Nos llaman de nenes de 5 a 6 años, adultos de edad avanzada. Muchas de las llamadas que tenemos son por parte de padres. Son adultos que están preocupados por sus niños, no saben qué hacer. Los voluntarios más jóvenes responden en el programa Peer to Peer y la línea para adolescentes. Confiar más en otro adolescente porque se siente más cómodo hablar con alguien que tiene la misma experiencia que tú. Yo creo que las niñas latinas están sufriendo de mucha presión y no saben cómo encontrar la ayuda. El apoyo colectivo que ha recibido Ibelice en su duelo le ha permitido seguir avanzando. Le da propósito ser ahora parte de una enorme comunidad que lucha por prevenir más pérdidas. Yo quiero ayudar a otra gente, a otros padres, que por favor despiértense a sus hijos. Esto es real, la salud mental es real. Y gracias a Lourdes Hurtado por esa historia, una historia muy difícil, muy triste, que nos parte el corazón, pero que le da pie a esta siguiente conversación, que es sobre la salud mental, un tema muy importante. Y por ello le damos la bienvenida a Mayra Álvarez. Ella es presidenta del Children Partnership, una organización sin fines de lucro que trabaja para que los niños puedan tener igualdad de oportunidades y recursos a través de la investigación y de fomentar políticas más equitativas. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña la doctora Michelle Joaquín. Ella es psicóloga de la red de terapistas Latinx en Acción, que fue formada para apoyar emocionalmente y cuya investigación se centra en la intersección entre la salud mental y los problemas migratorios. Bienvenida. Y también queremos darle la bienvenida a Melissa Shepard Williams. Ella es catedrática, autora y psicoterapeuta que se ha especializado en ejercer la terapia teniendo en cuenta la cultura y el racismo. Gracias a las tres por estar con nosotros hoy día. Melissa, quiero comenzar contigo porque vimos los efectos del bullying y cómo el bullying hizo que Ileana tomara esta decisión tan radical. Pero ¿qué otros problemas están afectando a nuestras infancias y a nuestras juventudes? ¿Cuáles son los más graves, dirías tú? Me parece que entre la experiencia que viven de acoso, de bullying, y lo que viven en casa por causa de dolores que se han heredado intergeneracionalmente y que no se han atendido, los niños y los adolescentes llevan esas tensiones, esas agitaciones sin saber qué hacer con ellas. Y si los adultos no le dan atención a eso que ellos también han heredado, no están emocionalmente presentes para los niños y los adolescentes, y así continúa
la transmisión de este dolor. ¿Y en qué momento buscamos ayuda, doctora Joaquín? ¿Cuándo se nos sale de las manos y es hora de buscar ayuda profesional? ¿Cómo reconocer esto? Cuando el niño ha pasado por diferentes traumas, momentos de vida o muerte, cuando enseña señales de ansiedad, por ejemplo, dificultad separándose de los padres, síntomas físicos, que es súper común en niños que tengan cuando están ansiosos, como dolor de cabeza, dolor de estómago, y lo llevan al médico y no encuentran problema. Muchas veces la ansiedad o síntomas de depresión, por ejemplo, tristeza, la pérdida del interés en cosas que le gustaba hacer antes al joven, o cuando comienzan a hablar de muerte y de suicidio. Ahí es momento de buscar ayuda. ¿Y cómo podemos buscar ayuda? ¿Qué podemos hacer como padres? ¿Y qué es lo que ustedes han encontrado en tu organización que son los problemas más comunes en las infancias y juventudes de minorías? Mucho del estrés que están viviendo los jóvenes latinos está debido a lo que están mirando con sus padres. Los niños, los jóvenes están mirando, están escuchando lo que está pasando. Los factores del dinero, de la preocupación, de la migración, pero también como miramos en ese video tan triste, el poder de la comunidad, de los jóvenes, escuchando a un amigo, compartiendo el espacio de desahogarse, es tan importante. Y ese es un poder que cada uno de nosotros tenemos con nuestras familias, nuestras comadres, nuestros círculos de confianza que podemos hacer y escuchar cada día. Tú lo trajiste a colación, la inmigración. En este momento, doctora Joaquín, esta es tu especialidad. Hay muchas familias que de pronto se encuentran con mucha ansiedad bajo la posibilidad de que son mixtas, podrían separarlas. ¿Cómo lidiamos con esa ansiedad que afecta a nuestros niños? ¿Qué podemos hacer en casa? Primero, pregunten a los niños qué han oído en la boca de los amigos, en la escuela, en la noticia, qué saben. Segundo, validar las emociones de los niños, porque están teniendo ansiedad, tal vez por cosas que uno ni sabe que ellos sepan. Y tercero, darle como información a los niños, porque tal vez piensen, soy indocumentado, quién en la familia es. Darle la información al joven y decirle, sí, esta persona está indocumentada, pero lo que vamos a hacer es que en caso de emergencia tu tío te puede cuidar, o esta persona, tenemos un plan. Y eso le ayuda al niño a tener un poquito más de seguridad. Quiero, antes de irme a una pausa, que por favor me hablen sobre el agravante que ha creado en las redes sociales en la salud mental de los niños. Bueno, creo que por medio de fomentar más conexión familiar, se puede conseguir el balance del cual hablabas, Mayra, ¿verdad? En donde las redes sociales pueden ser útiles si se utilizan bien, ¿verdad? Y nosotros los adultos estamos en posición de modelar para los niños y los jóvenes el buen uso de las redes sociales. La tecnología no es necesariamente mala, es cómo escogemos usarla. Y también, más para decir, los jóvenes también andan a los padres. Eso. Entonces, si el padre también está en el teléfono todo el día, pues también no van a hacer lo mismo ellos. Entonces nosotros también tenemos que ser el ejemplo. Muchísimas gracias a las tres por haber arrojado tanta luz sobre este tema tan importante. Y como hemos visto a lo largo de este programa, la cultura cura y hay que fomentarla en nuestros niños. Al regresar vamos a ver la banda de niños Maqueos, una banda infantil aquí en Los Ángeles que le rinde homenaje a su cultura y música oaxaqueña. Ya regresamos, no se nos vayan. Y gracias por seguir con nosotros en este tercer foro contra el racismo presentado por Telemundo y también por la Fundación WK Kellogg. Este foro es por los niños y antes que nada queremos darle la bienvenida a Carlos Rangel. Él es vicepresidente y director de inversiones de la Fundación WK Kellogg. Gracias por estar con nosotros, Carlos, nuevamente. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Y también nuevamente nos acompañan Floremey y Karina. Muchas gracias por unirse a esta conversación. Carlos, quiero comenzar contigo. Cuéntanos sobre el significado del Día de Sanación Racial. Claro que sí, es el 9º Día de Sanación Racial y la razón por la que es muy importante es, como tú dijiste al principio del evento, es una continuación de la lucha del Dr. King por la justicia y la igualdad. Y 60 años después, la división y el odio siguen empobreciéndonos a todos. Así que esto es un día, es una invitación para crear espacios de conversación, de cómo podemos sobreponernos a nuestras diferencias para crear comunidades seguras y prósperas. Y una forma de combatir el racismo, definitivamente lo hemos resaltado a lo largo del programa, es la cultura. Karina, ¿tú sientes que hay una desconexión en nuestros niños, en nuestras infancias y juventudes con la cultura? Sí, es una desconexión
Si no estás conectado a tus raíces, ¿a qué estás conectado, verdad? Tengo una historia, tuve a un niño que estaba en crisis y fui a ayudarlo y estaba abajo de su escritorio, estaba llorando, estaba enojado. Y yo había tratado todas mis herramientas que tengo como consejera, ¿verdad? Y estoy allí, estoy abajo de la mesa con el niño y le digo, mijo, ¿qué pensaría tu abuelita de tu comportamiento que tienes ahorita? Y me dijo, esa vieja, ¿qué sabe? ¿Verdad? Y me dio tanta tristeza porque si no respetas a tu abuelita, entonces no respetas a nadie, ¿verdad? Y eso es cultural, eso es algo de cultura que nosotros, nuestras abuelitas, está Dios y después la abuelita, ¿verdad? Y algo que me gustaría, pues, como a completar para los padres de familia, es de que no dejemos nuestras raíces ni nuestras tradiciones atrás. No importa en qué parte del mundo yo me encuentre, no me debo de desdibujar como realmente soy. Es necesario poder seguir nuestras tradiciones, pero también el poder platicarle a nuestras infancias por qué se están haciendo. Y Carlos, ustedes en el WK Kellogg Foundation, uno de los enfoques ha sido crear estos espacios y elevar estas voces. ¿Por qué es tan importante enfocarnos en los niños? Claro. Los niños eran un enfoque para el señor Kellogg cuando creó la fundación. Nos dejó una carta a mano diciendo, inviertan mi dinero para el bienestar, la salud y que los niños puedan ser felices. Viendo que los niños viven en el seno de una familia, al centro de una comunidad, cada esfuerzo para mejorar la comunidad pone al niño y a las niñas al centro de ese esfuerzo. Y por eso creemos que es importante combatir los efectos de la discriminación que le quitan oportunidades a esos niños y niñas para su futuro. Y puede que personas que nos estén viendo sientan, Karina, yo no me siento discriminado, yo no soy víctima del racismo, que son de nuestra comunidad, porque el racismo así no nos sintamos directamente impactados, nos afecta a todos. A todos nos afecta. Eso es algo que a lo mejor no lo reconocen como racismo, pero existe y sí es racismo, nomás no lo miramos así. Muchas veces decimos, no, pues yo sobresalí, yo hice eso, especialmente personas educadas. Yo me pude educar, ustedes también pueden. Pero tenemos la máscara de que estamos bien, de que todo, pero realmente estamos heridos. Y ya para cerrar, Carlos, ¿dónde la gente puede encontrar más recursos? Sí, los invitamos a que visiten la página de sanacionracial.org y finalmente establecer estos lazos de solidaridad, de confianza y de comunicación con personas que tienen opiniones diferentes a la nuestra, porque solamente unidos es que vamos a poder progresar. Definitivamente, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta conversación tan importante, porque todos podemos poner nuestro granito de arena para avanzar esta conversación, para tener un futuro y un presente más justo y equitativo para nuestros niños y también para nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y usted no se vaya, porque al volver vamos a ver cómo quedó ese bello mural por nuestros niños que nos muestra que no hay solo una forma de ser latino. Ya regresamos. Como hemos escuchado a través de ese foro, la conexión de los niños con sus raíces les ayuda a sentirse orgullosos de quienes son. A continuación vamos a conocer a la banda de niños Maqueos, una banda que le rinde homenaje a la cultura y a la música oaxaqueña aquí en Los Ángeles. Fue algo que agradezco a mis padres ahora porque puedo decir que estoy siguiendo la trayectoria, ¿verdad? Igual como mi papá me trajo, ahora yo estoy trayendo a mis hijos, en cual ellos están formando parte de la banda cultural. Para mí es muy poderoso poder inculcar la cultura porque estando en una ciudad bien grande, a veces las raíces rápido, las culturas, puede ser rápido de olvidar, ¿verdad? En Oaxaca dicen que si un pueblo sin banda es un pueblo muerto. Al llegar en este país, pues es lo primero que hice, reunir a niños y jóvenes para invitarlos a que se integraran para formar una banda de música. Mi nombre es Giordani y yo toco flauta. Mi nombre es Brandon Fabián, tengo 14 años y toco el barítono. Al principio sí fue un poco difícil porque los niños son nacidos de acá y ahora en estos tiempos ya conocen más de su cultura, ya conocen de dónde vienen sus padres. Más que nada ellos ya conocen su identidad.
Cuando empecé casi no quería venir porque todavía no entendía la música, pero durante el tiempo me empecé a gustarlo y ya quiero venir casi todos los días. Puedo decir que la música me ayudó pues de estar fuera de la calle y estar enfocado en una disciplina pues que me iba a ayudar a mí. Cuando llegué aquí, lo único que hablaba era el zapoteco, pero cuando empecé mis clases en el preescolar, los maestros le pidieron a mis papás que ya no me hablaran en el zapoteco, y con los años se me fue olvidando, aún llorando no entiende uno el dolor, ¿no?, que han de sentir nuestros padres. Yo creo que anteriormente sí era más el racismo, ha bajado, pero lo importante aquí es que los niños sepan de dónde vienen. Si de repente alguien los insulta, ellos ya no les afecta eso, y es lo que hemos trabajado su identidad y su alma, su corazón esté fuertes. A mí se me hace sentir muy orgullosa de donde soy, de Oaxaca, y de mis raíces. A lo largo de este programa hemos hablado sobre el racismo sistémico y estructural y los efectos en los diferentes aspectos de la vida de los niños y las niñas, pero también hemos aprendido sobre recursos y herramientas para combatirlo. Nos vamos a despedir al frente de este bello mural ya terminado y con la banda Maqueos, con una de las herramientas más poderosas en la sanación racial, y es la celebración de nuestra cultura y nuestras raíces. Gracias por habernos acompañado. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app, or follow us on social media.